Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro café tutorial sobre riesgos con la participación de Jalime. Jalime, buenas noches. Sí, Gracias. buenas noches, ¿cómo están? Entonces, bueno, estamos en este café para aclarar dudas, para contarles un poco cómo es todo esto de la gestión de riesgos. Entonces, pues yo voy a comenzar contando un poco, digamos, desde qué es un riesgo hasta pasearme por todos los procesos, si a ustedes les parece, digamos, de la gestión de riesgos. Y voy a hablar un poquito de cada uno de los procesos, hacerles unas recomendaciones para que tengan en cuenta incluso para su trabajo de grado. Y ustedes pues me dirán qué preguntas tienen. Ya pues Natalia va a estar contándome las preguntas. Voy a tratar de aquí entrar. ¿Dónde están las preguntas? A ver, es que no veo. Bueno, entonces voy a iniciar. Bueno, tienen Perfecto. un slide. No sé si ustedes puedan ver la presentación que les mandé publicar, pero digamos que ahí lo que vemos nosotros es que es un riesgo y sabemos todos pues que un riesgo es un evento que puede llegar a suceder o puede no llegar a suceder. Es decir, es un evento probabilístico. Si llegara a suceder, entonces nos va a impactar de dos maneras, ya sea de una forma positiva o de una manera negativa. Si nos impacta de una manera positiva, se trata de una oportunidad, es decir, de un riesgo positivo. Si nos impacta de una manera negativa, se refiere a una amenaza. Entonces ahí vemos. Es distinto un riesgo a una causa, ¿sí? La causa es una condición o un evento, una situación que existe, la cual puede ser generadora de muchos riesgos. Por ejemplo, un hueco. El hueco en una calle existe y hasta que no lo tapen, existirá. El hueco no es un riesgo. El riesgo es todo lo que ese hueco puede llegar a producir. Por ejemplo, un accidente, puede llegar a producir una caída de una persona mayor, puede llegar a generarle a un motociclista que se resbale la moto, que se reviente una llanta, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, pues digamos que en ese caso vamos a tener un riesgo. Pero el riesgo puede que pase o puede que no pase, es decir, el hueco es la causa generadora de muchos accidentes, pero puede que pasen los accidentes o puede que no pasen. Eso que se enmarca en una posición probabilística es lo que nosotros llamamos un riesgo. Es, es posible que pueda haber riesgo de accidentarse por el hueco, pero puede que sí, puede que no, ¿sí? Digamos. Entonces, la causa es un evento que existe. Natalia, no puedo pasar al siguiente parte de la presentación. No sé si ustedes me puedan ayudar con el slide, así como dijo Andrés. Eso, gracias. Ahora, ¿qué es un impacto? El impacto es la consecuencia. Entonces, yo tengo el hueco, que es la causa de un posible accidente o la posible caída de una persona mayor o de un niño. ¿Y cuál puede ser el impacto? El impacto es lo que sucede, lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que perdemos, lo que nos afecta, ¿sí? Entonces ya el impacto es como, es el cobro realmente de ese riesgo, ¿no? Si es un evento, si es un riesgo positivo, pues entonces no es lo que nos duela, ni lo que nos haga perder, es al contrario, lo que nos hace ganar, lo que nos hace sentir bien, ¿sí? Entonces eso es un impacto. Hay una redacción sugerida que siempre les he comentado a los que han estado en clase conmigo y es, uno puede, digamos, redactar el riesgo de la siguiente manera. Entonces se habla del riesgo, se habla de la causa y se habla del impacto. Entonces, por ejemplo, existe la posibilidad de un motociclista tenga un accidente a causa de un hueco que ha permanecido por mucho tiempo en la calle 72 con 11. Esto podría generar, por ejemplo, la caída del motociclista y, por supuesto, podría generar también una lesión grave, temporal o permanente. Entonces, de alguna manera, pues digamos que podemos descifrar el riesgo así.
la posibilidad de eso que uno no quiere que pase a causa de un evento o situación que permanece, generando, por supuesto, una consecuencia. El otro tema que quiero comentarles es que hay riesgos conocidos y desconocidos. Lo conocido es todo aquello que puede llegar a suceder y ha sucedido. Tenemos evidencia, aunque no nos haya pasado a nosotros. Un riesgo conocido puede ser un atraco, un riesgo conocido puede ser un accidente, un riesgo conocido puede ser una pérdida de la cartera, de la billetera. Pues que ojalá no nos pase a nosotros, pero ha pasado, ¿sí? Y un riesgo desconocido son situaciones que uno no podría ponerse a inventarse porque en realidad son hechos totalmente fortuitos, totalmente sorpresivos y realmente pues tal vez no tenemos evidencia de que eso llegue a pasar. Y si llegara a suceder, pues de pronto pues no es común que suceda. Por ejemplo, yo siempre les cuento a mis alumnos que un hecho fortuito es que uno esté, por ejemplo, parado en un poste, en una esquina, y de pronto pues se suelte un cable del poste y le pegue a uno. Eso es un hecho fortuito. Que uno esté en Santa Marta debajo de una palma y se le caiga un coco encima. Que uno esté haciendo ejercicio allá en Santa Marta en el Hidrotama y de pronto, ¡pum!, se caiga una iguana encima. Pues son hechos fortuitos, son cosas que pues, de pronto han pasado, de pronto no han pasado, o si han pasado son muy escasas. Que, por ejemplo, eh, caiga un meteorito acá en la casa mientras yo estoy hablando. Pues ponerme a decir que eso puede ser un posible riesgo, pues es algo muy, muy Steven Spielberg. Entonces, pueden llegar a pasar cosas, ¿sí? Pueden llegar a pasar cosas, pero lo tomaría uno por sorpresa, o sea, no son predecibles, no tenemos evidencia que las cosas pasen. Esos serían los riesgos negativos. ¿Puedes pasar el slide, por favor? Listo. Ahora, miremos un poquito algo que son los procesos de la gestión de riesgos. Entonces existe un proceso, como en todas las áreas de conocimiento, existe el proceso de plan de gestión del área en que estamos. Es decir, en este caso estamos en el área de riesgos. Entonces tenemos un plan de gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir un plan de gestión de riesgos? Como su nombre lo indica, hay que planear cómo es que vamos a gestionar los riesgos del proyecto. No podemos arrancar a hacer una gestión ni de alcance, ni de tiempo, ni de costos, si nosotros no tenemos una guía, un plan que nos lleve a poderle decir y negociar con nuestro sponsor, con nuestro cliente, comentarle a nuestro equipo de proyectos cómo es que nosotros queremos, por ejemplo, o cómo es que nosotros vamos a hacer para identificar riesgos. La identificación de riesgos es uno de los procesos de la gestión de riesgos. Entonces, el plan de gestión de riesgos tendrá que decirnos cómo tenemos planeado los gerentes o el gerente que esté dirigiendo un proyecto, cómo tiene planeado desarrollar la identificación de riesgos. También nos tendrá que contar ese gerente en el plan de gestión de riesgos cómo tiene planeado, por ejemplo, a los riesgos que haya identificado, hacerles un análisis cualitativo, es decir, asignarles una probabilidad de suceso, asignarles una probabilidad de impacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que contarlo en el plan de gestión. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, tienen que presentar un plan de gestión, digamos en este caso para su tesis, para su trabajo de grado, tendrían que pasar un documento que nos cuente proceso a proceso cómo harían ustedes para gestionar cada uno de los procesos de la gestión de riesgos. Entonces, esperaríamos ver, por ejemplo, cómo ustedes recomiendan o van a identificar riesgos, basadas en las herramientas que tiene el proceso de gestión de riesgos y que ustedes pues lo han leído en las presentaciones de sus profesores y que existe el PMBOK y lo pueden leer. Ustedes saben que hay unas herramientas que nos ayudan en cada proceso a obtener los resultados del mismo. Entonces, de alguna manera les recomiendo, los invito a que lean cada uno de los procesos de la gestión de riesgos del PMBOK y se den una idea de qué herramientas podemos usar, por ejemplo, para identificar riesgos. Yo ahí en la presentación les estoy haciendo un recordatorio a todos los que han sido mis alumnos y los que no, pues también, acerca de cómo es que se gestionan los riesgos en un plan de gestión de riesgos. Entonces, recomendaciones para
digamos, para manejar un plan y los contenidos de un plan de gestión de riesgos. También entonces podemos decir que los procesos de la gestión de riesgos entonces son identificación de riesgos, análisis cualitativo que tiene que ver con asignar a esos riesgos identificados una cualidad, es decir, una calificación en términos de la probabilidad de suceso y la probabilidad de impacto, ya sea en costo o ya sea en tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos también ver, si ustedes pasan al siguiente slide, podemos ver que manejamos como plan de gestión de riesgos, manejamos fundamentalmente, fundamentalmente contamos cómo funciona cada uno de los procesos, ¿no? Pero adicionalmente hay unos elementos que hay que definir en el plan de gestión de riesgos, y es, por ejemplo, con qué categorías de riesgos vamos a trabajar o definir las categorías. Entonces ustedes pueden llegar a revisar la matriz de riesgos que yo les he colgado en la clase, y ustedes van a ver ahí que existen distintas tipologías o categorías de riesgos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta que existe una matriz de riesgos como una metodología, como parte de la metodología, que es un registro de riesgos, un registro donde los riesgos se van, digamos, a registrar, a escribir, ¿sí? Pero también tenemos entonces una matriz de categorías o de tipologías. Entonces, por ejemplo, tenemos el riesgo financiero, el riesgo logístico, el riesgo operativo. Esa tipología de riesgo tiene que ver, como su palabra lo indica, si es un riesgo logístico, pues son muchos riesgos que tienen que ver cuando nosotros estamos en los proyectos generando tanta logística de viajes, logística de trasteos, logística de armar, por ejemplo, eh, algún producto o armar alguna infraestructura para poder trabajar, algún taller, alguna. Entonces, cuando nosotros viajamos, cuando nosotros hacemos una cantidad de movimientos logísticos, pues realmente se corren riesgos. Los otros riesgos pues pueden ser, digamos, riesgos técnicos, riesgos de mercado, riesgos regulatorios cuando las regulaciones cambian. Entonces, vale la pena que, si ustedes identifican riesgos, también tengan clara cómo tipificarlos, para que cuando tengan una muy buena, digamos, selección de riesgos, le pudiera uno contar al interesado, al sponsor, que, por ejemplo, en nuestro proyecto tenemos 5 riesgos financieros, tenemos 4 riesgos regulatorios, 3 riesgos estratégicos, y de esa manera, pues digamos que dando una buena definición, las personas entienden por qué están sucediendo esos tipos de riesgos. Muy seguramente, por ejemplo, los riesgos financieros suceden porque manejamos elementos cuyas tarifas pueden cambiar en el mercado o se manejan en moneda extranjera. Entonces, ustedes saben que las divisas varían y se modifican mucho con el tiempo. Pasamos a la matriz de suceso de frecuencia. Es una matriz que nos dice si el riesgo que nosotros estamos identificando sucede frecuentemente o de pronto no sucede tan frecuentemente. Entonces, la frecuencia la podemos escalar de 5 maneras. Podemos decir, es una frecuencia de suceso muy baja, o es una frecuencia de suceso baja, o es una frecuencia de suceso moderada, o es una frecuencia de suceso alta, o es una frecuencia de suceso muy alta. De acuerdo a eso, ustedes están viendo la presentación, yo he puesto unas tipologías o unas tipificaciones, unas escalas, y es muy bajo, por ejemplo, si es casi un hecho que no se presente ese suceso. Es bajo si es probable que el evento se suceda. Moderado si el evento puede llegar a suceder y hay mucha posibilidad que suceda. Alto, casi que es un hecho que se suceda. Y muy alto es que podemos dar por hecho que el evento se va a suceder. De acuerdo a eso, pues uno tiene que tener unas escalas. También tenemos la matriz de impacto, se llama matriz de probabilidad de impacto, donde, de acuerdo al costo del daño que nos genere un riesgo, nosotros tendríamos que
sumar realmente cuánto se nos dañó a nosotros por un riesgo. Tuvimos una pérdida de una maleta, por ejemplo, en el aeropuerto. Sumen cuánto perdieron ustedes al perderse esa maleta. Entonces, cuánto cuesta la ropa que llevaban en la maleta, los zapatos, los abrigos, cuánto cuesta los regalitos que le llevaban a los familiares en esa maleta. Si uno suma todo eso, eso tiene un costo. Ese sería el impacto en costos de la pérdida o de la amenaza o del daño. Si nos ganamos una lotería, también. Si nos dejan un paquete de regalo, una sorpresa de regalo en la casa, pues sumen cuánto les regalaron, cuánto se ganaron en esa lotería o cuánto se ganaron ustedes en un concurso. Eso sería el costo del impacto. Y de acuerdo a ese monto que nosotros perdemos o ganamos en los proyectos, ustedes saben que nosotros tenemos un costo del proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto que cuesta 1.000 millones de pesos. Si supongamos pasa algo en el proyecto que me dañe algo que yo estaba haciendo, por ejemplo, sucede una inundación y se me caen unas paredes de una escuela que yo estoy haciendo, sumen a cuánto puede llegar a alcanzar el daño que se causó por esa inundación. Me dañó la escuela, me tumbó unas paredes, me dañó unos computadores, dañó unos muebles que no se pueden ya recuperar, quedaron vueltos nada, dañó el pasto, llenó todo de lodo, bueno, mejor dicho, sumen cuánto cuesta el daño y cuánto cuesta recuperar el daño. Eso sería el costo de impacto. Si el proyecto vale 1.000 millones y al sumar el costo de ese daño, de esa amenaza que me sucedió, son 500 millones, uno podría decir que es el 50% del proyecto. De acuerdo a eso hay unas escalas en su matriz de impacto. Las escalas por costo y las escalas por tiempo nos van a contar realmente qué probabilidad o cómo se puede, digamos, cualificar ese valor del costo de la amenaza o de la ganancia de acuerdo a las matrices. Entonces, por ejemplo, tenemos en el costo un impacto en costos que si el suceso, el daño es menor al 5%, entonces es muy bajo. Si, por ejemplo, el daño sucedido me da un valor entre el 6% y el 10% de mi proyecto, puedo decir que es bajo. Pero si en cambio me da entre un 11 y un 20%, puedo decir que es moderado. Y si el daño suma más o menos del 21 al 40% del costo del proyecto, yo puedo decir que eso es alto. Y si suma más del 40%, puedo decir que es muy alto. Entonces, si a mí la inundación me causa un daño de un dinero que es el 50% de mi proyecto, pues definitivamente la probabilidad de impacto en costo es muy alta y estará identificada por el número 5, como ustedes están viendo en las matrices. Entonces, si yo tengo un riesgo, que suceden muchas inundaciones porque llueve mucho en una zona donde frecuentemente está lloviendo, en un 80% del mes llueve, entonces si yo me voy a mi escala de frecuencia, veo que un 80% estaría determinado como una probabilidad de suceso muy alta, o sea, número 5. Y si en costo ese riesgo se me llegara a materializar dañándome 500 millones de pesos de la escuela, entonces estaríamos en una probabilidad de impacto también muy alta. Multiplicaríamos 5 por 5 da 25. Si yo me voy, por ejemplo, a la matriz de prioridad o de colores que ustedes han definido, entonces nos damos cuenta que ese es un riesgo de alto impacto, tanto en costos, en el tema de probabilidad como de suceso, entonces voy a decir que es un riesgo absolutamente rojo, es decir, un riesgo que voy a tener que manejar, que gestionar. De esa manera, cuando ustedes identifican riesgos, pues digamos que asignamos estas prioridades y podemos llegar a tener riesgos rojos, riesgos amarillos y riesgos verdes. Como yo les he dicho a ustedes, los riesgos rojos hay que gerenciarlos, es decir, hay que manejarlos, hay que buscarles una respuesta. ¿Por qué? Porque como son tan de alto impacto y alta probabilidad, nosotros no queremos que esos riesgos se nos presenten. Entonces vamos a tener que invertir en un plan de respuesta para que nos protejamos frente a ese riesgo, ya sea, ya sea tercerizando una acción, ya sea comprando una póliza, ya sea
digamos, haciendo algunas actividades que nos puedan ayudar o a bajar la probabilidad de suceso como a bajar el impacto. Si los riesgos son amarillos, sencillamente son riesgos que se van a observar, no están todavía en el límite de ser de alto impacto, están realmente consideran de impacto medio, pero en cualquier momento que alguna de las variables cambiara, esos riesgos amarillos con el tiempo se nos podrían volver rojos o sencillamente también se nos podrían volver verdes. Entonces los vamos a tener en una matriz observándolos para que cuando hagamos control periódico de riesgo, ya sea cada mes o cada 2 meses en el proyecto, nosotros podamos analizar si las variables de esos riesgos amarillos siguen siendo las mismas o se han empeorado o se han, al contrario, mejorado y han pasado a ser verdes. Y los riesgos que nos den los posibles riesgos identificados que nos den verdes, sencillamente son de bajo impacto y bajo suceso. Entonces nosotros no los consideramos riesgos para ser gestionados. Sencillamente ustedes por favor los van a retirar de la matriz. Queremos ver en las tesis de grado, en los trabajos de grado, los riesgos rojos, porque son nuestra prioridad. Los riesgos amarillos los van a tener también en una lista, pero aparte. Ahora, en su presentación pues tienen el recordatorio de lo que contiene un plan de gestión de riesgos para que ustedes en la vida de sus proyectos, de sus empresas que hacen proyectos con sus clientes, ustedes gerenciando a estos sponsors que a veces no conocen nada de los riesgos, ustedes van a tener que hablar un lenguaje común con ellos, entonces van a tener que presentar un plan de gestión de riesgos para que estas personas entiendan cómo es que nosotros recomendamos manejar la gestión de riesgos. Entramos al proceso de plan de riesgos. Quería comentarles que los riesgos se pueden identificar de distintas maneras. Por ejemplo, analizando la WS, revisando la naturaleza de las tareas, viendo, por ejemplo, si ustedes tienen sus tareas de cronograma, tienen sus tareas, sus paquetes de trabajo en la WS, ustedes pueden imaginarse que ese trabajo puede ser sencillo, que ese trabajo puede ser al contrario muy complejo, que ese trabajo le pueden suceder cosas. Por ejemplo, si yo estoy trasladándome por carretera de un lugar a otro, ustedes saben que esa actividad puede estar rodeada de muchos riesgos dependiendo de por qué carreteras estoy, a qué horas estoy trasladándome por esa carretera. Entonces pueden haber, eh, pueden haber derrumbes en esa carretera, pueden haber hechos inesperados, puede haber una varada del carro, puede haber, por ejemplo, un atraco, puede haber, por ejemplo, un accidente de alguien en la carretera que me impide llegar a tiempo. Entonces, todas esas situaciones que pueden llegar a sucederle al trabajo son, son materia para identificar riesgos en la AWS. Por ejemplo, miremos el cronograma. El cronograma tiene recursos. Ustedes cuentan con personas, con máquinas, con materia prima, con cosas que hay que comprar. Hay cosas que están disponibles, pero hay cosas que hay que comprar y que hay que importar. Entonces, si yo tengo en esas actividades asignados recursos que hay que importar, ustedes saben que las importaciones pueden estar sujetas a riesgos. ¿Por qué? Porque puede ser que esa importación no llegue a tiempo, puede ser que esa importación tenga un problema de papeles, puede ser que esa importación la tranquen en una embajada, perdón, en una aduana, entonces pues vamos a tener un impacto negativo ahí en la actividad. Por ejemplo, ustedes contratan personas para hacer esas tareas. Supongamos que en la zona donde ustedes van a contratar a esas personas no hay suficiente mano de obra calificada. Por ejemplo, las personas hacen las tareas, las personas se pueden enfermar, les puede dar una gripa, se pueden enfermar del estómago, digamos que es lo más común. No llegan al proyecto, no llegan a trabajar. Entonces, fíjense cómo los recursos también están llenos de variables y de situaciones que pueden causarnos riesgos. Vámonos a los costos del proyecto. Por ejemplo, los costos. Los costos nos generan mucho análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen tarifas de recursos que son cambiantes en el mercado, ahí ustedes van a tener un riesgo financiero. Por ejemplo, si ustedes tienen costos que se pagan en divisas,
Ustedes saben que están ya tratando entonces con un riesgo financiero porque las divisas tienen fluctuación cambiaria. Vámonos, por ejemplo, revisemos la empresa nuestra donde trabajamos. Ustedes saben que por más que la empresa quiera apoyarnos al 100%, hay situaciones que hacen que de pronto las áreas funcionales no respondan de manera oportuna. Se llaman dependencias internas. De pronto, ustedes requieren de una firma y su sponsor viaja mucho. De pronto, ustedes requieren la solicitud de algo y precisamente esa área funcional en época de cierre le da mayor prioridad al cierre de producción que al proyecto. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta todos esos factores. Por ejemplo, revisan la documentación de su proyecto y se dan cuenta que la documentación no es muy completa. Entonces, ahí en esa falta de completitud de la información del proyecto, uno puede identificar riesgos. ¿Por qué? Pues porque de pronto le hace falta mayor precisión, mayor claridad. Por ejemplo, revisen un contrato. Muchas veces los contratos que nos hacen unos contratos que no son claros. Ustedes no pueden firmar un contrato para el proyecto que no sea claro porque ahí puede haber muchas cosas que no están siendo, digamos, explícitamente evidenciadas y puede haber implícitamente omisiones. Entonces, se ven expuestos a un riesgo. También es posible que la organización, como organización a donde ustedes van a trabajar el proyecto, donde ustedes trabajan, tenga un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, es decir, una matriz DOFA. Esas matrices DOFA, si están a su disposición, revísenlas, por favor. ¿Listo? Bueno, y también hay otra situación. Nosotros no somos expertos muchas veces en cosas, entonces una manera de identificar riesgos es hacer entrevistas, por ejemplo, al sponsor, hacerle entrevista a las áreas funcionales, revisar proyectos que se han hecho parecidos al nuestro y que de pronto se tienen guardados los históricos, de pronto alguien nos puede contar de situaciones que fueron sucedidas como riesgos en proyectos pasados o nos podemos también apoyar, por ejemplo, en personas expertas, en nuestros proveedores o en consultores expertos. Eso se llama contar con el juicio de expertos para poder identificar riesgos. O sea, hay montones de formas, miles de maneras de identificar riesgos. Y por cada área de conocimiento de la gerencia del proyecto, uno puede darse cuenta que las cosas de sus proyectos están llenas, llenas, llenas de causales de riesgos. Muy importante atacar la causa. De esa manera, si nosotros atacamos la causa, atacamos muchos riesgos. Es una relación a veces 1 a n, ¿no? 1 a n en el sentido en que hay una causa que puede generarnos múltiples riesgos o hay n causas que generan un mismo riesgo. Entonces, pues ahí les puse a ustedes en un slide. Cuando uno quiere averiguar qué riesgos pueden llegarle a suceder, no es sino que uno se haga esta pregunta. ¿Qué no quiero que pase en mi proyecto? ¿Qué no quiero que pase? ¿Qué no quiero que pase? Entonces, yo no quiero que se me atrase, yo no quiero tener problemas con la gente, yo no quiero incumplirle al cliente. Entonces, todas esas cosas nos llevan a pensar en riesgos. Ahora, las causas. ¿Qué puede haber o suceder que haga que pase eso que no quiero que pase? Entonces, por ejemplo, una enfermedad de una persona que trabaja conmigo esa enfermedad puede hacer que la persona se incapacite. Y al incapacitarse, entonces no va a venir al proyecto. Me genera el riesgo de que si la persona se incapacite, que no llegue al proyecto, generándome un impacto y es un atraso en las tareas que esa persona hace. Por supuesto, también unas consecuencias con el cliente. Digamos que esa es una manera. Y el impacto consecuencia es qué puede llegar a pasar después de que el riesgo o esa cosa que no quiero que pase, pase. Si yo no quiero que las personas se me incapaciten, pero se me incapacitan haciéndome atrasar el proyecto, por supuesto lo que va a suceder es que a mí me va a costar una demanda o sencillamente me va a hacer perder confianza en el cliente por atrasos, me va a generar de pronto desmotivación al equipo de proyectos, la gente se desmotiva cuando uno se atrasa en los proyectos. Bueno, una cantidad de situaciones. Me va a generar conflictos con los proveedores porque entonces no van a poder arrancar a tiempo como ellos pensaban.
Los campos de una matriz de riesgos, donde si me siguen con la presentación, estamos ya adelante en la presentación, en la matriz de identificación, tenemos unas columnas. Las columnas que se deben diligenciar y que le pertenecen a la identificación de riesgos son, por ejemplo, la causa del riesgo, el riesgo y su descripción detallada, la actividad o componente atacada por el riesgo. Por ejemplo, puede ser todo el proyecto, puede ser una fase, puede ser un work package o puede ser la actividad como tal. Bueno, como las actividades, los work package y las fases tienen duración, entonces por favor en las siguientes columnas ustedes deben poner la duración de su tarea. Eso lo que genera es que podamos mirar, perdón, me atraso, podemos mirar la temporalidad del riesgo. Ustedes no se van a quedar toda la vida cuidando el riesgo. Ustedes van a vigilar el riesgo y nosotros estamos en peligro y en riesgo durante la fecha que dure la actividad que está siendo amenazada. Es muy importante eso. Ahora, si pasamos al análisis cualitativo, recuerden que para poder calificar o poner una etiqueta cualitativa al riesgo, ustedes requieren de la matriz de tipificación de riesgo, requieren de la matriz de probabilidad, requieren de su matriz de probabilidad de impacto y requieren nada menos y nada más que de su matriz de colores o de prioridad. Entonces, si nosotros ya identificamos, por ejemplo, los riesgos, pues sencillamente lo que vamos a hacer es asignar las probabilidades de suceso y por supuesto vamos a asignar la probabilidad de impacto. Después entonces de eso lo que vamos a hacer nosotros es ponerle una identificación de tipo de riesgo al riesgo y vamos por supuesto también a poderle poner eh, el mes en que se sucede ese riesgo, si quisiéramos nosotros. Bueno, Natalia, ¿me están escuchando bien? ¿Aló? Sí, señora. Sí, se Bueno, está vamos a escuchando bien. continuar. Se está escuchando bien. Vamos entonces con el análisis cuantitativo. Entonces, una vez nosotros tenemos los riesgos con nuestras probabilidades y sabemos que los riesgos son rojos, no vamos a querer siniestrarnos porque estamos sujetos a riesgos de alta prioridad. No vamos a querer perder, no vamos a querer sufrir por algo. Entonces, tenemos que buscar unas acciones que nos lleven, ya sea a mitigar, bajar la probabilidad de que esas cosas no sucedan, a bajar la probabilidad del costo del impacto, pero también podemos entonces evitar que eso nos pase, también podemos transferir esa acción que está en riesgo a un tercero para que si va a suceder algo, que le suceda a otro, no a nosotros. Eso se llama transferencia. O nos toca aceptar el riesgo porque a veces hay riesgos que uno no puede ni mitigar, ni transferir, ni evitar. Le toca a uno aceptarlos. Por ejemplo, yo no puedo hacer nada para que no llueva. Si va a llover, pues tendrá que llover y yo tendré que aceptar que llueva. Ya me cuidaré, ya me protegeré, ya sacaré una sombrilla, pero el riesgo como tal yo no lo puedo mitigar. Me toca aceptar en su completitud. Entonces el análisis cuantitativo empieza a ayudarnos a definir varias alternativas. Por ejemplo, en la mañana uno amanece y ve por la ventana y posiblemente uno diga, hoy posiblemente puede llover. Puede que llueva, puede que no llueva, pero de pronto llueve. ¿Uno qué hace? Yo no quiero mojarme, yo no puedo evitar que llueva. Si va a llover, pues que llueva. Pero entonces yo sí puedo, por ejemplo, tomar acción. Pues me voy a poner unos zapatos, unas botas, me voy a cambiar las botas, me voy bien abrigada, voy a llevar una sombrilla. Entonces hay diversas acciones que se pueden tomar para que a uno, si ese riesgo sucede, pues no lo impacte tanto. La otra es, voy a ir en bicicleta. No, pero es que si llueve me voy a mojar. Y si me mojo me puedo enfermar. Esa podría ser el impacto. Entonces, no voy en bicicleta, voy a andar en carro hoy. Se toman distintas acciones, pero si yo me voy en bicicleta, pues obviamente puede que no me cueste mucho el transporte en bicicleta, pero me puedo mojar.
O sea, la probabilidad es alta. Pero si yo me voy en carro, posiblemente todo el tiempo ando en carro, me puede salir costoso porque ando en taxi, pero ¿qué sucede? De pronto esa respuesta me baja la probabilidad de mojarme y por supuesto de enfermarme. Entonces, el análisis cuantitativo lo que hace es permitir que se evalúen varias respuestas que le vamos a dar a nuestro riesgo, cuantificarlas económicamente, es decir, coger un taxi y andar en taxi solo para no mojarme cuando esté por la calle puede salir muy costoso, o andar en bicicleta puede que no cueste, o andar en bus sale menos costoso, pero cada una de esas acciones tiene una probabilidad que puede hacer que me moje o no me moje diferente. Nosotros debemos escoger la respuesta que menos cueste y que mayor probabilidad y que menor probabilidad nos genere de mojarnos o de perder. Una vez nosotros elegimos una respuesta entre varias, podemos decir que ya tenemos el análisis cuantitativo definido y el análisis cuantitativo no fue más que hacer una precisión de los costos, una precisión numérica de las probabilidades y también poder generar la mejor alternativa de respuesta para plantearla. Una vez esa respuesta está elegida, entonces nosotros lo que hacemos es, o tomamos esa decisión, nosotros lo que haríamos sería categorizar esa respuesta. Si yo me voy en taxi, entonces yo estoy mitigando. Si yo en vez de irme a hacer la vuelta y mojarme, contrato un tercero, un mensajero para que vaya y haga la vuelta, eso sería una transferencia. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo que no hago ese trabajo ese día o no hago esa diligencia y me quedo en casa, estaría evitando, obviamente, exponerme a ese riesgo. De alguna manera, hay respuestas para riesgos negativos y hay respuestas para riesgos positivos. Si analizamos las respuestas a riesgos negativos, tenemos que evitar, es una de las respuestas que nos pueden llevar a tratar de asumir con cero probabilidad y cero impacto el posible riesgo. Entonces yo no salgo de mi casa, mejor no hago nada, me quedo en la casa. Transferir sería mandar eso a un tercero. Estaríamos bajando la probabilidad o bajando el impacto. Eh, la otra sería mitigar, que es a cargo de nosotros como equipo de proyectos. Mitigar significa bajar la probabilidad, reducir un poco la probabilidad o el impacto. Entonces, pues nos hacemos cargo, pero nos toca mirar qué acciones tomamos para reducirlas. Y por supuesto, aceptar es no hacer nada, absolutamente nada, y que llueva y nos movemos, sencillamente. En cambio, para el riesgo positivo hay distintas respuestas a las negativas. Por ejemplo, tenemos respuestas, por ejemplo, como es la respuesta de explotar la probabilidad de éxito de una respuesta, de un riesgo, explotarla, hacerla que, mejor dicho, llegue al 100%. Compartir es como transferir. Compartir es que si yo no puedo ganarme el baloto, pues entonces me asocio con unos expertos de pronto en actuaría y en probabilidad y compartimos la ganancia. Explotar es llevar al 100%, ganarme el baloto. Entonces me tocaría comprar todas las posibilidades de números que tenga el baloto. Evitar es no jugar el baloto. Entonces jamás me voy a ganar la lotería si no la juego. Y por supuesto, aceptarla es no hacer nada y que de pronto me lo gane. O alguien me deje una herencia, entonces pues me gano un poco de plata sin haberlo ni siquiera pensado. Estas respuestas alteran y afectan el alcance, el tiempo y los costos. Fíjense que si ustedes compran una póliza, pues por supuesto el alcance se está alterando porque ustedes ya tienen que hacer un trabajo para ir y comprar la póliza, tienen que ir y llevar su carro a que le tomen improntas. O sea, eso implica un trabajo, eso no es gratis. Hay que hacer un esfuerzo para poder obtener una póliza. La póliza puede que no nos altere el tiempo, pero sí nos cuesta. Nos siniestremos o no, tenemos que pagar dinero por eso. Entonces, de alguna manera, en el slide aquí de la presentación número 11, yo a todos les he explicado, a todos los que han tenido clase conmigo, van a tener conmigo clase este fin de semana y el siguiente, es que cualquier inversión que se haga en las respuestas nos afecta sobre todo el presupuesto del proyecto. Así que esperamos que su presupuesto de proyectos tenga afectación
impacto a partir de los riesgos. Por ejemplo, si ustedes tienen un riesgo que es que les roben un carro, ustedes compran una póliza. Esa póliza, se siniestren o no, hay que pagarla. Es decir, hay que planearla como parte del costo del proyecto. Y obviamente, si ustedes toman una póliza, los que tienen carro saben que asumimos un deducible. Ese deducible lo tenemos que también costear y lo tenemos que reservar. ¿Por qué? Pues porque en caso de que nos estrellemos, nos toca pagar a nosotros, por ejemplo, el 10% de lo que cueste el arreglo en el taller. Esa plata hay que tenerla disponible en los proyectos en caso de siniestros, en caso de reclamaciones, porque los riesgos se disparan. Entonces, el presupuesto está contemplando el costo de las respuestas y obviamente el costo de la reserva de contingencia para reclamaciones. Ahí les tengo unos slides, si ustedes miran, tengo el costo de un cronograma, el costo de una WS, que se afecta con los costos de las respuestas, porque los costos de las respuestas se consideran costos directos. Ustedes ya saben que es un costo directo, entonces van a verse afectados los costos directos. El otro componente es la sumatoria de las reservas de contingencia en la matriz de riesgos, que aquí la estoy señalando, está en verde, la columna verde. Ese es otro componente que se provisiona en el costo. Entonces, la suma de lo que les cuesta a ustedes hacer el proyecto más la reserva de contingencia es lo que nosotros llamamos línea base del costo. Esperamos ver entonces su línea base del costo. Igual, si a esa línea base del costo le suman un 10% del costo del proyecto para imprevistos o inconvenientes, tenemos ya los tres componentes de un presupuesto. Entonces tenemos primer componente de un presupuesto, el costo del trabajo del proyecto, segundo componente, la reserva de contingencia y tercer componente, la reserva de gestión. De esa manera, nosotros vemos cómo el riesgo está directamente relacionado con el presupuesto de un proyecto. De esa manera, también afectamos el cronograma, ¿sí? Y afectamos el alcance, y eso es lo que llamamos nosotros integración del alcance del tiempo, el costo y por supuesto de los riesgos. Ya pues los que han visto gerencia de costos, yo les dejé la curva S de la línea base y del costo de los proyectos, ya con impactación o con impacto, con efecto de riesgos, para que ustedes sepan que deben graficar su curva S. Y por supuesto, tenemos otros conceptos que ya ustedes verán y pueden leer en su material que les anexé. Riesgos secundarios, riesgos que se suceden después de que un riesgo primario sucede y nos genera, por ejemplo, un riesgo secundario. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un riesgo primario y es un incendio. Si llegara a suceder ese incendio, mi riesgo secundario es el riesgo de enfermarme los pulmones y quedar lisiada de los pulmones por toda la vida. Tenemos las actividades de contingencia, que son planes o actividades o acciones que se toman cuando la respuesta que se dio al riesgo no es suficiente para evitar un siniestro. Y bueno, y tenemos otros conceptos abajo, como por ejemplo los riesgos residuales, la probabilidad residual, y es que cuando tomamos una respuesta, o por ejemplo en el caso de los automóviles tomamos una póliza, la aseguradora asume el 90% de exposición y ustedes se quedan con un 10%. De esa manera, digamos que les he estado contando todo lo que se dice o se explica en una clase corta de 12 horas que tenemos, y ya pues si ustedes tienen alguna duda o están dispuestos pues digamos a hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto ya estaría en modo escucha para las preguntas que ustedes quieran hacer, si tienen preguntas. Entonces, Natalia, demos paso si quieres a las preguntas. Gracias, Halime. Sí, había solo una pregunta y es que Si se en caso presenta de que se riesgo, presente un riesgo durante la ejecución del proyecto, ¿se debe cambiar el documento de planeación de riesgos? pues mira, si ustedes planearon que podía en el futuro de su proyecto, es decir, en su ejecución, podía haber un riesgo, y ese riesgo se materializa y ese riesgo estaba identificado, pues sencillamente no, lo que cambiaría sería el estado y lo que se alteraría sería el costo, el impacto, pero como ustedes ya lo tienen contemplado en el presupuesto, sencillamente lo que haríamos es un reporte de informe de avance, un reporte que nos diga
cuál fue la causación del costo, porque el costo sí se ve afectado si a ustedes se les dispara un riesgo en ejecución. Es decir, hay que sacar una partida de dinero para justificar, pues obviamente, el pago del siniestro. Entonces, no hay que cambiar la planeación, porque ustedes ya lo tenían identificado. Ahora, si ustedes no habían identificado ese riesgo y están en ejecución y se les sucede un riesgo, entonces que no estaba identificado, entonces para eso ustedes tienen una reserva de gestión de la cual el tercer componente del presupuesto tendrían que sacar el dinero de esa reserva para cubrir el impacto de ese riesgo que se considera no identificado o desconocido. Ahora, como hay una acción preventiva, nosotros hacemos control de riesgos periódico precisamente para tratar de identificar riesgos que no se habían identificado al comenzar el proyecto, porque los riesgos pueden estarse sucediendo y pueden estar cambiando a través de todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, a razón de que se controlan los riesgos cada mes o cada 2 meses, podemos llegar a identificar cosas que incluso no estaban identificadas. Y si no nos alcanzara la reserva de contingencia, porque es mucho más grande de la que tenemos provisionada, tendríamos que hacer un control de cambio. Pero solo porque estamos identificando riesgos nuevos y ahí sí se nos altera la planeación. Entonces tendríamos que hacer un control de cambio para pedir una partida presupuestal adicional para cubrir la reserva del riesgo, en caso que no nos alcance la reserva que tenemos. Pero si el riesgo se presenta, esperaríamos que el riesgo estuviera identificado, entonces no tienen por qué cambiar la planeación del proyecto. Sencillamente lo único que cambia en su matriz de riesgos es el estado del riesgo, porque entonces ya el estado sería estado disparado. Y eso genera una causación en sus reservas. Esperaríamos que en el próximo informe de avance, después de sucederse el riesgo, ustedes notifiquen de cuánto fue la causación de la reserva y lleven una conciliación de costos. ¿Sí? Sí, Entonces, no sé, gracias, Alime, me quedó súper claro. Alejandro, Hay mucho Alejandro, trabajo por hacer. Alejandro está ahí o sí, 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 señora, te escucho. Muchas gracias, Alime. Pues veo que no hay preguntas por el momento, entonces damos por finalizada la sesión de riesgos. Agradezco tu participación y la aclaración de las dudas. bueno, mi chinita, ok, entonces muchas gracias a todos. Y bueno, pues los que tienen clase conmigo estos 2 fines de semana siguientes, pues que aprovechen y hagamos todas las preguntas pertinentes. ¿Listo? Exacto, sí, señora. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Que tengan una buena noche. Bueno, ok, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.